Voy a contaros un poquito. Yo soy Juanfer, soy el tutor de primer año común desde hace muchos años en la escuela. Todos los grupos, sabéis que hay varios grupos que salen en octubre de este primero común y luego pues hay otro grupo que sale en marzo, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta charla es un poco para explicaros cómo se hace, cómo se plantea y para, sobre todo, resolver posibles dudas que tengáis o cosas que queráis saber sobre el curso, el funcionamiento. Yo, como soy el tutor académico, digamos, pues sobre todo de lo que os puedo hablar es de la parte académica, evidentemente, ¿vale? Es decir, todo lo que es mundo, precios, matrículas, becas, etc., 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 ni idea, pero está por aquí rondando uno de mis jefes, que si de pronto al final hay dudas sobre ese tipo de cosas, puede venir él y resolverlas, ¿vale? Bueno, entonces, lo primero, comentaros principalmente de qué va el curso, o sea, cuál es el objetivo. Primero común es un curso principalmente de iniciación, ¿vale? Y digamos, el público natural de este curso es gente que tiene cero experiencia o cero conocimiento sobre el mundillo audiovisual, ¿vale? ¿Quiere decir eso que alguien que tenga cierta experiencia o que ya haya estudiado en otro lado no lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, evidentemente sí lo puede hacer, ¿vale? Pero evidentemente ahí tendríamos que ver en la escuela, se tendría que valorar si a lo mejor tienes suficiente nivel para entrar directamente a segundo, que es una opción que también existe en la escuela, ¿vale? Entonces, a veces ha pasado, gente que en principio se postula para primero común, pero vemos más o menos lo que ha hecho, lo que ha estudiado, y decimos, bueno, pues yo creo que este alumno puede ir a segundo directo, ¿vale? Pero ya os digo, a priori el concepto del curso es un curso pues, de iniciación, ¿vale? El objetivo principal, bueno, hay varios, evidentemente, pero los podríamos un poco así enumerar como, bueno, por un lado hay un objetivo puramente práctico en el contexto de la escuela, que es prepararos para los segundos, ¿vale? Los segundos de la escuela ya sí son cursos especializados en una rama concreta, ¿vale? Es decir, ahora en primero común, ya ahora os lo desglosaré un poquito más, pero bueno, básicamente en primero común todo el mundo estudia todo, ¿vale? Y ya en segundo es cuando cada uno se especializa en dirección, en foto, en arte, en lo que le interese, ¿vale? Entonces, este primer año común, por lo tanto, es en parte una especie de, bueno, como su nombre indica, primero de todas las diplomaturas que se dan en segundo en la escuela, ¿vale? De todas las técnicas, evidentemente, interpretación y maquillaje y peluquería quedan fuera, ¿vale? Esas son otras diplomaturas que tienen su propio primero, ¿vale? Pero todos los demás segundos, dirección, foto, montaje, guión, producción, arte, sonido, ¿vale? E incluso docu, todos esos segundos, su primero es primero común, ¿vale? Luego también hay un objetivo importante en primero común, que es que muchos de vosotros y de vosotras o de los alumnos y alumnas que se matriculan tengan más herramientas para decidir qué quieren hacer. Porque claro, aquí esto del cine, el cine no es una profesión, el cine son muchas profesiones, ¿vale? Y bueno, de pronto hay gente que viene a primero teniendo muy claro qué quiere estudiar, si quiere estudiar dirección o si quiere estudiar guión o lo que sea, pero también hay mucha gente que no lo tiene tan claro. Hay gente que en realidad le gusta el cine, le gustaría dedicarse a este mundillo audiovisual, pero no sabe exactamente qué es lo que más le gusta, si la dirección o si el montaje o si no. Entonces, bueno, como en primero vamos a tocar un poco todos los palos y vamos a ver todos los departamentos, pues eso también te va a ayudar a tener más claro qué hace cada uno en una peli, qué se hace desde cada equipo y bueno, pues qué es lo que más te ves viendo, qué es lo que más te ves haciendo en el futuro, ¿vale? Entonces, eso también es un objetivo que se busca, ¿no? Con primero común.
Y bueno, y luego, digamos, el objetivo profesional también, ¿vale? Hay un objetivo profesional que yo siempre lo explico de una manera un poco bruta, pero creo que muy gráfica y muy sencilla. Y es la siguiente. Yo siempre digo que Primero Común más o menos ha cumplido sus objetivos si cuando terminéis este curso somos capaces de soltaros en un plató, en un rodaje, y que a mediodía no estéis despedidos. ¿Vale? Si conseguimos eso, conseguimos que aguantéis un rodaje entero, sin cagarla mucho, pues entonces Primero Común seguramente ya ha logrado parte de sus objetivos, ¿vale? Porque esto parece una tontería, pero es muy importante y es algo en lo que siempre intentamos poner mucho el acento también, ¿no? Que no solamente, el cine no es solamente una serie de profesiones técnicas y artísticas. El cine, ante todo y sobre todo, es un trabajo de equipo en el que participan mogollón de peña, es decir, por pequeño que sea el rodaje, es fácil meterte en 20, 30 personas trabajando juntos. Y eso en sí ya es un mundo de aprendizaje, ¿vale? Que entendamos bien cuáles son las jerarquías de trabajo, cuáles son las jerarquías dentro de los departamentos, qué hace cada departamento y hasta dónde llega el curro de uno y dónde empieza el curro de otra, ¿vale? Es decir, este tipo de cosas, ¿no? Es decir, eso en primero también le ponemos mucho énfasis porque, ¿sabéis qué pasa? Mira, en mi experiencia yo he descubierto una movida que nos ha pasado a todos. Yo también fui estudiante y también me pasó a mí, ¿eh? Pero lo veo que pasa muy a menudo. Y es que todo el mundo cree que es capaz de trabajar en equipo. Y todo el mundo se autoengaña. Es así de crudo. Es así de crudo. Es decir, y sobre todo, sí puede ser que tú ya hayas tenido experiencias, incluso trabajos, ¿vale? Donde hayas tenido que trabajar en equipo y tal, pero, bueno, en cada profesión el trabajo de equipo es de una manera muy particular, ¿vale? Y en el mundo del cine es muy particular la forma de trabajar en equipo. Entonces, esa probablemente es una parte de la que nunca se habla en las críticas de cine, en las revistas de cine, en los blogs, los youtubers tampoco suelen hablar de esto en sus canales de cine. Y sin embargo, eso es lo que básicamente te va a hacer currar, ¿vale? El saber estar, el saber funcionar, el saber qué se espera de ti y qué no se espera de ti, ¿vale? Y según dónde estés, en qué departamento, en qué puesto, ¿vale? Entonces, ese es otro objetivo que también tiene Primero Común. Entonces, como veis, le damos mucho énfasis a lo que es el entender cómo funciona esta profesión y bueno, pues principalmente para lograrlo yo creo que la mejor forma o la forma más eficaz de conseguir que entendamos bien esa parte y eso es lo que da lugar y sentido a Primero Común, ¿vale? Pues la técnica es muy sencilla, es hacer que todos hagáis todo por igual. Es decir, yo, mira, a los profes de primero siempre les digo una cosa. Tratad a los alumnos como si fuesen de primero de lo vuestro, ¿vale? Entonces, un día te va a venir el profe de cámara y te va a hablar como si fueses de cámara. Y al día siguiente te va a venir la profe de producción y te va a tratar como si fueses un alumno de producción, ¿vale? Es decir, en primero me da igual lo que tú quieras hacer en el futuro, ¿vale? De hecho, incluso os recomendaría que en primero lo planteéis al revés. Si tú quieres ser director, ponle énfasis al resto de cosas. Porque luego cuando seas director, o cuando seas director de foto, o cuando seas productor, o cuando seas directora de arte, o cuando seas lo que seas, ¿vale? O montadora, cuanto mejor sepas y conozcas qué hacen los demás, mejor harás lo tuyo. Eso es así, ¿vale? Entonces, ese concepto y esa idea es la que articula Primero Común, ¿vale? Básicamente, a partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues convertimos cada uno de los departamentos, cada una de las profesiones importantes del mundo del cine, las convertimos en asignatura. Y esas son las asignaturas que vamos a tener. Ahora os voy a poner, me he traído para que veáis el calendario del año pasado, ¿vale? Porque creo que viendo el calendario es mucho más gráfico y mucho más claro cómo es el curso, ¿vale? Pero ahora en el calendario lo vais a ver. Hay una asignatura
para sonido, hay una asignatura para dirección, hay una asignatura que es fotografía y cámara, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego también hay, bueno, hay algunas asignaturas que son, digamos, que no tienen una orientación tan puramente profesional, ¿vale? Pero que sí entendemos que es un complemento muy importante, sobre todo en un primer año común, como son historia del cine, ¿vale? Evidentemente es una asignatura, aunque sean unas pocas clases, algo hay que dar de eso, ¿vale? Básicamente porque, bueno, cuanto más conozcas lo que se ha hecho, más o menos qué cosas se han hecho, pues más herramientas vas a tener tú también a la hora de crear y a la hora de tener ideas. Y luego otra asignatura, que de hecho la doy yo también, que es, o sea, la doy yo también, no, yo no doy la historia del cine, pero yo os daré dirección, ¿vale? Y también os daré otra asignatura que es análisis fílmico, ¿vale? Donde básicamente cogeremos una peli y la destriparemos. La destriparemos para entender que en una película, eso que siempre hablamos, es curioso, porque curiosamente eso que siempre consideramos que es la parte artística del mundo del cine, a menudo lo confundimos con que todo vale y no todo vale. Es decir, lo que tenemos que entender es que, según lo que tú quieras contar, hay ciertas decisiones que debes tomar y ciertas decisiones que es mejor no tomar, ¿vale? Entonces, como mejor se ve eso es con una peli, con una buena peli, donde podamos decir, mira, ¿por qué está esto rodado así? Pues está rodado porque si te das cuenta en esta escena está pasando tal cosa y al rodarlo así se subraya tal parte emocional o tal parte X, ¿no? Pues bueno, lo que viene siendo destripar una peli para entender cómo se toman las decisiones, ¿vale? Pues bueno, en toda la familia de productos audiovisuales, ¿no? Pero principalmente en el cine. Vale, entonces más o menos ese es un poco así el tema general. Yo os digo que ahora os voy a poner el calendario para que veáis un poco con más detalle la historia, pero antes de eso os quiero contar otra cosa que es la gran característica, ¿vale?, de primero común marzo y su gran diferencia con octubre, ¿vale? Es decir, aunque tanto primero común octubre como primero común marzo, si los terminas, los apruebas, te ganas el derecho a hacer un segundo en la escuela, ¿vale? Pero no son del todo iguales. ¿Por qué? Porque en marzo hay un elemento que no hay en octubre, que es la modalidad precisamente online, ¿vale? Primero común marzo se puede tomar presencial o se puede tomar online, ¿vale? ¿En qué cambia eso las cosas? Pues cambia las cosas de manera bastante drástica en cómo se enfoca la parte práctica del curso, ¿vale? Al tener alumnos online, primero común marzo no puede hacer prácticas semanales de plató como sí hacen los compañeros de octubre, ¿vale? Porque los compañeros de octubre vienen todos presenciales, no existe el concepto online en octubre, ¿vale? Entonces, esto nos obliga en marzo a dividir dividir el curso en dos grandes bloques. El primer bloque que llegaría hasta agosto, ¿vale? O hasta julio, incluido, si queréis, que es donde acumularemos todo lo que son las clases que no necesitan práctica, ¿vale? Es decir, todo lo que es el contenido, si queréis llamarlo así, el contenido teórico del curso, ¿vale? Y luego septiembre y octubre, ahí sí que es obligatorio, es la única parte del curso que es 100% obligatorio que todo sea presencial. Es decir, incluso los compañeros que están online hasta agosto, en septiembre, octubre sí tienen que venir y sí tienen que estar presentes, porque ahí es donde hacemos la parte de las asignaturas que necesitan práctica y los cortos finales. Es decir, primero común marzo no tiene prácticas semanales, como tiene octubre, pero por supuesto sí tiene cortos finales, porque si no, no tendría sentido hacer un concurso de cine, ¿vale? Entonces, septiembre y octubre lo dedicamos a eso, lo dedicamos a las clases prácticas y lo dedicamos a la preparación y rodaje y montaje de los cortos finales, ¿vale? Que es el gran examen final del curso, ¿de acuerdo?
y en el que evidentemente serán varios cortos y todos podéis participar, ¿no? Pues a todos os va a tocar como mínimo un puesto de responsabilidad en uno de los cortos, ¿vale? Pero por supuesto podéis colaborar, participar, ayudando en el resto de cortometrajes, sin ningún problema, ¿vale? Como, de hecho, lo ideal es que, pues bueno, pues no sé si que estéis en todos, pero que bueno, que estéis en la mayoría, ¿vale? Cuanto más, mejor, ¿vale? Entonces, esa es la peculiaridad que tiene marzo respecto a octubre, ¿vale? Que en marzo pues, nos vemos obligados a partir el grupo en esas, perdón, el curso en esas dos fases, ¿vale? La parte presencial online y la parte 100% presencial, que básicamente es la parte práctica del curso, ¿vale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa que queráis comentar o preguntar? Por aquí. Bueno, hasta aquí las preguntas que tenía eran esas, pues ya ha respondido en parte. Sí, sí. Vale. Porque es que es eso, la duda era cómo es posible hacerlo online, porque yo en un principio es eso, que pensaba hacerlo online, pero claro, digo, es que será suficiente porque si empiezas en marzo, el curso será más corto que los de octubre. Ya son Sí, 7 meses. Y aparte que no es presencial, o sea, dice, bueno, si es que dará tiempo para hacer lo que son prácticas presenciales claro, con 2 meses. se organiza de esa manera, porque es que no hay otra, claro. Porque Ya. si no, claro, eso sí, es que no se puede, claro. O sea, no hay forma de hacer prácticas de rodaje online desde casa. Quiero decir, Ya. No, por eso digo yo digo, esta opción sí, sí hay, pero después... Hay ciertos cargos que se podrían hacer, guión, por ejemplo, se podría hacer. Es eso, yo en parte, lo que me interesa es el guión, pero claro, el primero común, hay que probar pues otras profesiones Claro. también, o solamente te dan una y solamente con una estás participando en las prácticas, ¿no? Bueno, claro, en los cortos finales a ti te tocará hacer un cargo, porque no puedes hacer... Un cargo, no Claro. varios, sino... Pero como hay varios cortos, yo lo que siempre os recomiendo es, por ejemplo, imagínate que en el corto que te ha tocado a ti como examen tuyo, ¿vale? Perdona que cuando hablo contigo, te llamas Julia, ¿verdad? Julia, sí. Julia, miro como en dirección contraria, pero que tengo la pantalla aquí y la cámara ahí. ¿Vale? No, ya. Prefiero mirarte a la cara. Digo, como se hacen varios cortos, imagínate que a ti el cargo que te ha tocado en tu corto de examen, ¿vale? Te ha tocado, Sí. por ejemplo, ser, imagínate, yo qué sé, ayudante de dirección, ¿vale? Pero Pues un somos momento. nosotros. Espera, Sí. un segundito, que no he terminado. Si a ti tu cargo de tu corto es ayudante de dirección, puedes participar en los otros cortos en otros departamentos. Sí. En otro corto estate en cámara y en otro corto estate en arte, por ejemplo. Y de esa forma, claro, la ventaja que tenemos es que hacemos varios cortos. Entonces, eso es lo que nos va a permitir compensar un poco la experiencia que no adquirimos en las prácticas semanales, digamos. Sí. Y somos nosotros que elegimos, no, es que te tiene que tocar, te dan. Mira, solo hay dos cargos, ¿vale? Y esto también, ya que sale, creo que es interesante decirlo en esta sesión informativa, que para eso es. Solo hay dos cargos que a priori en los cortos finales de marzo no hacéis los alumnos, ¿vale? Y os voy a explicar por qué. Y estos dos cargos son montaje y foto. Y os explico. El resto de cargos, con la información que se os da en las clases y las clases prácticas, sí los podéis llegar a asumir. Sí, ya entiendo, sí. Foto y montaje requieren un nivel Sí. Un nivel técnico que sí vais a tener, porque sí se os va a dar en las clases, pero requieren también un cierto nivel práctico. En octubre sí tienen, no, es que en octubre sí tienen prácticas semanales. O sea, cuando llegan a los cortos finales, todos los alumnos han iluminado 2 veces y todos los alumnos han montado 2 veces. Entonces, sí están más o menos preparados para poder afrontar la iluminación o el montaje de un corto final. Ahora, como todo en la vida, hay excepciones. Por ejemplo, imaginaos que, no sé,
me viene o alguno de vosotros, alguno de vosotras, ya ha estudiado en otra escuela foto, por ejemplo, ¿vale? Y ahora se ha vuelto a meter, aunque ya ha estudiado foto o ha hecho algún cursito o más o menos controla, pues bueno, ha hecho primero porque quiere aprender otras profesiones, la razón que sea. Bueno, pues evidentemente llega el momento, se puede valorar, se puede hablar, se puede estudiar la posibilidad de que ese alumno en concreto, ¿vale?, que sí que tiene una cierta experiencia más o que tiene cierto tal, pues a lo mejor sí haga ese cargo en los cortos finales. Pero tened en cuenta una cosa, son justo esos dos cargos, todos los cargos son muy difíciles, evidentemente. Cualquier jefatura o ayudantía de responsabilidad en una película siempre es un cargo difícil, siempre, ¿vale? Pero fijaros que para foto y montaje, incluso para un profesional, es difícil cumplir los plazos que tenemos para los cortos finales de aquí. Porque estamos hablando de un día de rodaje y un día de montaje. Es decir, en un día tienes que montarte un corto entero, ¿vale? Entonces, normalmente, ¿quién cubre esos dos puestos en los cortos finales de Primero Común Marzo? Pues directamente lo hacemos profesionales de la escuela. Por ejemplo, el año pasado los 3 cortos de marzo los monté yo, directamente. O sea, evidentemente con los alumnos que hicieron el corto, ¿vale? Nos juntamos todos en un aula y yo estoy de montador. A ver, ¿cómo has rodado esto? Pero por lo menos, sí, por lo menos podemos estar presentes para ver cómo se hace. Claro, por supuesto. Ya. Y de hecho, os comento otra cosa. Normalmente en una película profesional, en el montaje, normalmente solo está el montador, la montadora y el director o directora. Nadie más, ¿vale? El ayudante de montaje. Ya está. Aquí no. Aquí el día del montaje está todo el equipo. O sea, todo el que quiera venir del equipo puede venir al montaje, ¿vale? O sea que bueno, pues no deja de ser una escuela y el montaje es una parte importantísima, determinante en las películas. Entonces es muy importante que tengáis la opción de venir y ver cómo se hace, opinar y conocer el proceso de primera mano, ¿vale? Dime. Por curiosidad, ¿las prácticas aquí semanales las realizas entre semana o los fines de semana? En primero, entre semana. ¿Y en segundo? Sábados y domingos. Viernes y sábados. Viernes y sábados. Perdón, voy traduciendo los... No, han preguntado que los de octubre, ¿cuándo hacen las prácticas? ¿Qué día de la semana? ¿Vale? Entonces, los de primero son los miércoles y los de segundo son los viernes y sábados. Sí. Claro. Efectivamente. Está preguntando aquí una compañera si terminar Primero Común Marzo te habilita para seguir estudiando en segundo, y la respuesta es sí. De hecho, el calendario de Primero Común Marzo está diseñado para que termine justo antes de que empiece segundo. Es decir, Sí. en Primero Común Marzo termino hoy y el lunes empiezo segundo. O sea, es así de heavy la cosa, ¿vale? Ya. Y luego en segundo, aunque vosotros no hayáis hecho, aquí hay una cosa que es bastante interesante, porque fíjate, yo imagino que habrá gente que pensará, pero claro, si los de octubre están haciendo prácticas semanales y en marzo no hacemos, en segundo va a haber mucha descompensación. Pues no, ¿sabéis por qué? Y os lo cuento además porque es que yo os digo que es que llevo 20 años en la escuela y es que lo veo todos los años. ¿Sabéis qué pasa? Pasa una cosa muy interesante. Nunca hemos tenido problemas en segundo, nunca jamás, con alumnos de Primero Común Marzo en cuanto a desnivel en las prácticas con los de octubre. ¿Por qué? Porque vosotros empezáis segundo a tope, porque venís de terminar Primero Común y venís de rodar los cortos. Es decir, tenéis esa experiencia súper reciente. Es decir, todavía estáis reposando en la euforia de haber hecho un corto y ya estáis en segundo, ¿vale? Los de octubre, cuando empiezan segundo, llevan 5 meses de vacaciones, ¿vale? Es decir, la energía es completamente diferente. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que en las prácticas no se nota ninguna diferencia. Es decir, la compensación de octubre y marzo es prácticamente inmediata. Y luego, ojo, habéis tenido los mismos profes,
habéis tenido las mismas materias, habéis tenido el mismo contenido teórico. Por lo tanto, sabéis lo mismo. Lo único es que habéis tenido menos horas de vuelo, pero el avión lo sabéis pilotar exactamente igual, ¿vale? Entonces, aunque pueda parecer que sí, os garantizo, o sea, os prometo, vamos, por mis muertos, que no se produce ningún problema cuando llega segundo. Fíjate, si me apuráis, suelen ser, en segundo hablo, suelen ser más problemáticos los alumnos que entran directos a segundo que los que vienen de primero, marzo o primero octubre. Entre los de primero octubre y marzo van como una seda. Además, como todos habéis hecho primero, enseguida hay mucha camaradería. Muchos incluso cuando lleguéis a segundo ya conocéis a gente de octubre, porque a veces incluso vienen a echar una mano también a los cortos de marzo, en fin. Que, ¿sabes? A veces es más difícil encajar a los que vienen directamente de fuera que no a los que vengáis de octubre o de marzo, que al final no se nota ni... A mí incluso me pasa, esto os lo juro, a mí incluso me pasa, yo evidentemente todos los alumnos que tengo en primero los tengo más o menos controlados, luego en segundo y en tercero, ¿vale? Pero a mí me llega a pasar que incluso se me llegan a mezclar los de octubre y marzo. Es decir, ¿sabes? Yo ya, por ejemplo, a estas fechas, yo ahora hablo con un alumno del año pasado y sé que es un alumno mío del año pasado, pero no te creas que según quien sea no tengo muy claro si es de octubre o de marzo. Sé que es un alumno de primero del año pasado, sin más, ¿vale? Es decir, que no hay tanta diferencia, ¿eh? No hay tanta diferencia. Y luego, evidentemente, para que quede claro también, esa diferenciación de número de prácticas es también la razón por la que primero común marzo es más barato. O sea, la matrícula de primero común marzo es más barata que la de octubre, ¿vale? Y aparte en marzo hay también una opción que no existe en octubre, que es la beca, que supongo que sabéis todos que en primero se puede pedir beca, ¿vale? Entonces, en marzo, en octubre no, ¿vale? Entonces, bueno, pues se os compensa de esa manera también. Había un par de personas por aquí que han levantado la mano, no sé quiénes son. No, Una eres eso era tú, para ¿vale? saludar. Vale, vale. ¿Y Jaime, eso es una pregunta, Jaime? ¿O qué? Sí, perdone. Dale, dime. Una vez cursado el primer año de las diplomaturas comunes, el segundo año se escogería un segundo año de fotografía mismamente y se podría después de terminar el segundo año de dirección de fotografía, escoger guión de cine, entrar en guión de cine. Sí. Teniendo aprobado primero común, ¿vale? Podéis hacer el segundo que queráis cuando queráis, ¿vale? Es decir, esta es otra ventaja que tiene primero común. Como es primero de todo, una vez que tú tienes hecho primero común y lo tienes aprobado, puedes estar 5 años más haciendo todos los segundos que hay, que puede sonar a coña, pero ha habido casos. Hemos tenido alumnos que se han tirado aquí 5 años y se han hecho segundo de dirección, segundo de montaje, segundo de fotos, ha habido casos, ¿vale? Una vez que tienes primero hecho, puedes hacer el segundo que quieras, cuando quieras. Puedes hacer 2 años seguidos, 2 segundos diferentes, puedes... Ha habido también casos, por ejemplo, de gente que hace primero común, lo aprueba, por lo que sea no puede hacer segundo y vuelve 2 años después y hace segundo. Puedes hacerlo, ¿vale? Es decir, tú ya tienes primero común aprobado, eso te vale para siempre, eso no caduca, ¿vale? Segundo de un año, por ejemplo, y quieres estudiar luego otro, tendrías que pasar por primero otra vez para tener otro. No, vamos, no. Otra vez no. No creo, no creo. Eso ya es una pregunta más para secretaría, pero no creo. Hombre, lo que en principio yo creo que no hay un límite, ¿vale? Lo que sí os digo es que evidentemente tienen prioridad los alumnos que han hecho primero. Es decir, en caso, imagínate, si se llegase a dar el caso, que no creo que se haya dado nunca, pero bueno, si se llega a dar el caso de que de pronto quieren acceder a una plaza a 2 alumnos, uno que viene de fuera y uno que viene de dentro, se le da al que viene de dentro. O sea, pero porque por lo que has dicho, realmente si tú ya has estudiado audiovisuales y has trabajado en digital, hay que fácilmente puedes entrar a segundo. Claro, a segundo se puede entrar si tienes experiencia demostrable en el segundo en el que te quieres, por ejemplo, foto, vamos a imaginar, ¿vale? Si tú quieres entrar directo a segundo de foto, tienes que demostrar o experiencia suficiente previa en departamento de foto, o sea, de cámara o de luz, o haber estudiado algo que sea equivalente o, ¿cómo se dice?, convalidable
con primero común. ¿Vale? En esos casos puedes entrar directamente a segundo. Sí. ¿Vale? ¿Estamos bien ahí? ¿Hay más preguntas? Bueno, voy entonces a enseñaros el calendario del año pasado, del grupo del año pasado, para que veáis un poquito pues cómo se estructura el curso, pues eso, para que lo veáis visualmente, que yo creo que siempre es mucho más claro y mucho más sencillo. A ver. Vale. Voy a abrirlo y ahora comparto pantalla para los online. Vale. Ok, lo estáis viendo, ¿verdad? Los online. Sí. Bueno, pues esto fue el calendario del curso pasado, primero común, de hace un año, ¿vale? Entonces, ¿veis? Fijaros que incluso ya yo también lo hago para que incluso visualmente esté muy claramente diferenciada, ¿veis? Toda esta parte de aquí arriba sería la parte teórica, es decir, la parte en la que se puede tomar online, ¿vale? Y la parte de abajo, septiembre-octubre, es la parte obligatoriamente presencial, en la que ya tiene que venir todo el mundo aquí, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, hay 3 asignaturas, que son sonido, montaje y foto, que tienen la mitad de la asignatura la tienen en la parte teórica y la mitad de la asignatura la tienen en la parte práctica, ¿vale? Porque evidentemente tanto sonido como montaje como foto son justo las 3 profesiones que sí o sí requieren venir al plató o entrar en una cabina de montaje y trastear el aparato, ¿vale? O sea, no se puede aprender a encuadrar un plano si no te ponen una cámara con un trípode y algo delante para encuadrar, ¿vale? Entonces, la parte teórica se daría en el primer bloque y la parte práctica se haría en septiembre. Y en paralelo a esas clases se van haciendo las preproducciones de los cortos finales, que por ejemplo el año pasado fueron, de hecho no fueron 2, fueron 3 cortos. Aquí solo figuran 2, pero el año pasado se hicieron 3, ¿vale? Más o menos para que os hagáis una idea, se hace un corto cada 7, 8 alumnos, ¿vale? Cada 7, 8 alumnos del curso hay un corto, ¿vale? Entonces, se hacen más o menos cortos en función de cuántos alumnos haya. El año pasado había, pues justo, había unos 25, me parece que eran 23, 24, 25, pues 3 cortos se hicieron, ¿vale? Y entonces, nada, las asignaturas, pues aquí las tenéis. Espérate, lo voy a ampliar. El equipo de profes, que ahora lo comprobaré, puede que haya habido ha habido algún cambio, ahora os contaré. Pero bueno, básicamente somos el mismo equipo, ¿vale? Tendríamos la asignatura de dirección, que es la que os doy yo, ¿vale? Y que es una de las con las que de hecho solemos arrancar el curso, ¿vale? Historia del cine, ya os he comentado que esta es una de las 2 asignaturas, digamos, puramente o más puramente teóricas, si queréis verla así, aunque luego, ojo, porque luego historia sí que tiene mucha aplicación práctica a la hora de currar, pues para poner referencias, para inspirarse, para, yo qué sé, pues oye, además, fíjate, hoy en día el mundo del audiovisual, la potencia que tiene todo lo que tiene que ver con la nostalgia, ¿no? Es decir, tiene un peso terrorífico en el audiovisual contemporáneo, los homenajes a las pelis de los 80, ¿no? Es decir, como que siempre hay una... Es verdad que el cine, además, es un arte muy autorreferencial, ¿vale? Esto es una cosa muy interesante y muy particular del cine. Evidentemente, todos los artistas siempre admiran a otros artistas de su campo, ¿vale? Pero creo que en el cine es probablemente uno de los artes que menos se alimenta de otros artes y más se alimenta de sí mismo, ¿vale? De cosas que se han hecho antes, de los directores o directoras que te gustan, o de estilos narrativos que has visto en otras pelis y te llaman la atención, en fin. Entonces, bueno, pues historia del cine al final te da muchas herramientas para todas esas cosas también. Guión, evidentemente, que es otra de las asignaturas gordas. Esta os la da Sofía Cuenca, sigue dándolo ella, que es... bueno, Sofía, guionista profesional, yo, bueno, no sé si lo sabréis, yo hice una peli hace unos años que se llamaba Musaraña, que la dirigí y la coescribí con Sofía. O sea, Sofía normalmente trabaja conmigo de
es mi co-guionista, quiero decir, yo soy su co-guionista, ¿no? Es decir, como que solemos trabajar juntos, una guionista espectacular. Y, por cierto, de esta asignatura salen los guiones de los cortos finales, ¿vale? Es decir, el examen final, el trabajo final de materia de esta asignatura es que todos y todas tenéis que entregar un guión con unas determinadas limitaciones de producción que Sofía ya os explicaría en clase, limitaciones que tienen que ver con las limitaciones que tenemos para los cortos finales, básicamente, ¿no? Es decir, si tienes un día de rodaje, pues no presentes un guión de 20 páginas, porque no vas a rodar ni un tercio de eso, ¿vale? En un día. Entonces, pues bueno, son limitaciones de ese tipo que se os indican. Entonces, presentáis todos y todas un corto en esa asignatura y de todos los cortos, de todos los guiones que presentáis todos y todas, de entre esos se eligen los cortos, los guiones que serán los cortos finales, ¿vale? Arte, dirección artística, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el mundo decorado, diseño de producción, espacios, materiales, objetos, ¿vale? Paleta de colores, bueno, departamento importantísimo, fundamental. Y además, por cierto, el departamento junto a producción más numeroso en una película, ¿vale? Y por lo tanto, uno de los departamentos que más recursos y organización requieren. Un departamento fundamental, tanto en el funcionamiento de la peli como en el resultado final, evidentemente. Montaje, mira, aquí ha habido un cambio, montaje ya no lo da David Castro, que este año se ha ido de la escuela por proyectos personales. Este año lo está dando Amaya Villar, que es otra montadora espectacular, montadora de... Bueno, ella en realidad es montadora y directora también, ¿vale? Pero bueno, ella también es, por cierto, exalumna de la escuela, fue alumna hace muchos años, pero ahora está montando pelis y tal. Por cierto, una cosa que no se comentó y que me parece súper importante, no os lo he dicho, pero hay una norma en la escuela, una norma que nos imponen a todos los coordinadores de todas las ramas y a los tutores, vamos, básicamente a los que organizamos los cursos, que es que todos los profesores y profesoras de la escuela, y en concreto de primero común, tienen que ser profesionales en activo. Importante esto, ¿vale? Bueno, no voy a concretar ejemplos, pero bueno, digamos que hay lugares donde hay gente dando clases de cine que no ha pisado un rodaje en su vida. Y eso me parece un disparate total. O sea, eso es una cosa que no tiene el menor sentido, ¿vale? Y eso, pues bueno, es algo contra lo que la escuela lucha, ¿vale? Obligándonos a que todos los profes y equipo seamos profesionales en activo, entre otras cosas para que lo que os contemos lo contemos de primera mano. Es decir, no os estamos contando algo que hemos leído en un libro, os estamos contando cosas que pasan y cosas que son la realidad de la profesión, ¿vale? Entonces, bueno, eso, que se me había olvidado comentároslo y creo que es importante. Bueno, sigamos. Producción. Bueno, producción es de deciros que tenemos una de las superestrellas de primero común, María del Puy. María del Puy, la profe de producción, solo os daré un dato. El año pasado estuvo nominada al Oscar al mejor documental y hace 3 años estuvo nominada al Oscar al mejor cortometraje. Es decir, que tenemos una profe en primero común que se mueve habitualmente en la alfombra roja de los Oscars. No sé si me entiendes. ¿Vale? Y ganadora de mogollón de Goyas con su productora Malvalanda. Para que la ubiquéis, pues por ejemplo es la productora de Madre, de Rodrigo Sorogoyen, que de hecho fue el corto con el que estuvieron nominados. Y es la productora de la peli, por ejemplo, con la que estuvo el año pasado nominada, bueno, ganó el Goya, de hecho, y estuvo nominada al Oscar al mejor documental, con un documental que no sé si habéis visto, que se llama La gente topo. Y que si no habéis visto, os recomiendo muchísimo. Es una peli que de hecho es una coproducción chileno-hispana, ¿vale? Es decir, y la productora española que estuvo involucrada fue la de María Malvalanda. Y es un documental precioso, espectacular, os lo recomiendo mucho. Pues María del Puy, vuestra profe de producción. En foto también hemos cambiado el profe, ya no es Alejandro Ronda, ahora es Jacobo Vázquez, ¿vale? Que Jacobo, pues bueno, pues igual, director de foto, operador de cámara,
Él sobre todo ha sido muchísimos años operador de cámara profesional en películas, publis, televisión, pero bueno, también tiene varios trabajos importantes como iluminador, como director de foto, ¿vale? Y también, pues bueno, tiene amplísima experiencia como profe, por lo tanto, es un profe idóneo para primero. Siguiente asignatura, dirección de actores. Bueno, dirección es una asignatura que en realidad se divide en dos partes, ¿vale? La parte que os doy yo es la parte de dirección que tiene que ver con lo técnico y lo narrativo, ¿vale? Y luego hay una segunda parte que es la que os da Frank Hill, que tiene que ver con la dirección de actores, que es casi, os diría, dentro del mundo dirección es otro mundo, ¿vale? Es como una especie de submundo dentro del mundo de la dirección, ¿no? Pero es una parte absolutamente esencial de la dirección. Probablemente una de las 2 o 3 más determinantes en un buen trabajo de dirección, ¿vale? Entonces, bueno, esta es verdad que es una asignatura muy orientada a la gente que está interesada en la dirección, ¿vale? Y por eso en primero no es una asignatura de las más largas, ¿vale? O de las más importantes. Evidentemente, los que paséis a segundo de dirección, pues tendréis muy ampliada esta asignatura, ¿vale? Porque ya en un curso de especialización de dirección, esta sí que pasa a ser una asignatura clave. Pero me gusta siempre dar esta asignatura en primero común porque creo que hay otros departamentos y otros artistas del cine, otras artistas del cine, que no son dirección, que también pueden aprender cosas de la dirección de actores. Por ejemplo, hay muchos puntos, muchísimos puntos de conexión entre la dirección de actores y escribir un guión, por ejemplo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con construcción o deconstrucción del personaje, cómo lo creas, cómo lo estructuras, en qué te basas. Eso, hay una parte que es casi clónica, el trabajo que hace el actor y el trabajo que hace el director de actores con el trabajo que hace el guionista, ¿vale? Hay, por ejemplo, otra artista importante en el cine, ya hemos hablado antes de él, que es, a mí me parece fundamental que tenga buen gusto y buen olfato en detectar una buena interpretación. Y hablo, por supuesto, del montador o montadora, ¿vale? Un porcentaje muy alto de las interpretaciones en una película se hacen en la sala de montaje, ¿vale? Es decir, cuando tú ves en una peli a un actor o una actriz haciendo un papel memorable, no tengáis la menor duda de que como mínimo un 25% de esa interpretación es culpa del montador. Y para mal también, ¿eh? O sea, cuando ves a un actor mal en una película, ojo que montaje tiene parte de responsabilidad ahí, ¿eh? Entonces, bueno, por eso al final me gusta meter unas pocas clases de dirección de actores en primero común, porque creo que esta es una rama que automáticamente todos damos por hecho que es para directores y para directoras y ya está. Y no es del todo cierto. Yo creo que se pueden extraer conclusiones interesantes y útiles también para otros departamentos, ¿vale? Bueno, por supuesto, sonido que es... Sonido que es un poco, yo siempre digo que sonido es el gran ignorado, ¿vale? Siempre todos tenemos muy claro que el cine es un arte audiovisual, pero lo de audio se nos olvida conforme lo decimos, ¿vale? Y solo estamos dando la importancia a la imagen, la imagen, la imagen. Bueno, pues os voy a contar una cosa que a lo mejor seguramente alguno o alguna de vosotras ya se ha dado cuenta, pero que yo os lo garantizo. Está un poco mal encuadrado esto. Y si no os habéis dado cuenta nunca de esto que os voy a contar, fijaros en las pelis a partir de ahora. La realidad es que en una peli, por cada gol que te meten por los ojos, te meten 10 por la oreja. No tengáis duda de eso. Y esto lo dice uno que dirige y que sabe de lo que habla, ¿vale? De hecho, muchas veces, fíjate que esto es muy interesante, muchas veces en el cine, a nivel narrativo, se utilizan estrategias del tipo: voy a hacer esto con la imagen para hipnotizar y mientras golpear por aquí, ¿vale?
todo el mundo, esto sí que seguro que todos lo sabéis y lo habéis comprobado 1000 veces, lo mucho que suma, por ejemplo, una música a una determinada escena, ¿vale? Cuantísimas escenas hemos visto en películas que son súper emocionantes hasta que le quitas la música. Le quitas la música y te quedas frío como un témpano, ¿vale? Bueno, la música es quizá la parte más notable del audio, ¿vale? Pero eso mismo que pasa con la música pasa a todos los niveles con el sonido. Si un sonido te está entrando un poquito más alto que otro, eso produce un efecto en tu cerebro. Y un efecto que tú puedes usar a favor de la narración que tú quieres hacer. Entonces, es un mundo francamente fascinante el del sonido y se pueden hacer cosas tremendas a nivel narrativo y a nivel dramático, ¿vale? El profe que tenéis para sonidos, David Rodríguez, es el que figura ahí, que, bueno, pues este es otro peso pesado, este es otra de las grandes estrellas que tenemos en Primero Común, porque David Rodríguez es el director de uno de los estudios de postproducción de sonido más importantes del cine español, que es La Pecera Studio, ¿vale? Este, pues, por ejemplo, las últimas 20 pelis de Alex de la Iglesia, por ejemplo, las ha hecho David. Pelis de Fesser, pelis de Almodóvar, pelis de este tío ha trabajado con todo el cine español, con todos los gordos, ¿vale? Y es bueno, pues es otro gran fichaje y de hecho una de las cosas que siempre hace con vosotros en la parte práctica, en la parte de septiembre, es uno de los días de clase os lleva al estudio, os lleva a La Pecera para que veáis ahí en directo cómo se trabaja, cómo es un estudio profesional de sonido y el tipo de cosas que se pueden hacer que son pues, realmente fascinantes, ¿vale? ¿Qué más? Foto. Bueno, por supuesto, foto, que aquí, mira, aquí teníamos un profe para la parte teórica y otra profe para la parte práctica. Aquí vais a tener a Jacobo en los dos casos, ¿vale? Así que nada, será el mismo profe. Y nada, y los cortos finales, los cortos y los montajes finales, que como ya os he contado, pues es lo último que se rueda. Y es con lo que damos colofón, ponemos colofón y carpetazo al curso, ¿vale? Y ya os dejamos preparaditos y preparaditas para que entréis a segundo. ¿Vale? Así que nada, esto sería un poco el esquema de trabajo. No sé si tenéis dudas, preguntas, queréis comentar algo. Ah, perdón, una cosa que no os he contado, porque no lo tengo en el listado de abajo, pero fijaros que aquí, como a finales de junio, aparecen unas tutorías. ¿Veis que hay una casita que pone tú? ¿Vale? Pues eso son tutorías, ¿vale? Eso también lo hacéis conmigo, ¿vale? Y básicamente las tutorías lo que consisten es que, bueno, pues en esas fechas organizo reuniones conmigo de cada uno de vosotros individuales, ¿vale? Pues un poco para hablar de, bueno, pues sobre todo esto es para la gente que esto os va a pasar a muchos, os va a pasar a muchas, que cuando lleguen esas fechas, claro, ya la escuela empieza a ver anuncios por todos lados de matricúlate en segundo, no sé qué, no sé cuánto, y tú estás como, pero si no he terminado primero todavía, si tengo un cacao que te caga, que me gusta dirección, me gusta montaje, me gusta guión, me gustan 4 cosas, no sé qué hacer, ¿vale? Bueno, pues estas tutorías son un poco para hablar de esas cosas. Yo aprovecho también y, bueno, pues si de pronto hay algún profe o alguna profe me ha dicho, oye, fulanito, menganita, un crack en mi asignatura y intenta cazarlo para segundo y tal. Bueno, pues yo os transmito esa información. Oye, mira, tal profe me ha dicho que está muy contento contigo en producción o que está muy contento contigo, lo que sea. En fin, este tipo de cosas, ¿vale? Las tutorías son para eso, para que tengamos un pequeño espacio privado entre vosotros y yo, con cada uno de vosotros y vosotras, pues para lo que o dudas que tengáis, o en fin, para que me contéis lo que queráis contarme, ¿vale? Así que nada, eso que se me había pasado a contaros esa parte también. Ahora sí, dudas, preguntas, vamos por aquí. En algunas asignaturas sí, en otras no. Eso cada profe decide, ¿vale? A ver, os cuento un poco cómo va el tema, del tema de aprobados, no aprobados, etc. ¿Vale? Lo que te da derecho a hacer corto final es la asistencia. Principalmente es la asistencia.
¿vale? Y eso además no es una norma de primero, es una norma de la escuela. Tienes que tener mínimo un 80% de asistencia al curso para tener derecho a corto final. Y tienes que hacer corto final de primero para poder entrar a segundo. ¿Vale? Es decir, es como una especie de cadena. ¿Vale? Tienes que asistir al curso para poder hacer el corto, tienes que hacer el corto para poder continuar estudiando. ¿Vale? Puede ocurrir que de pronto, ya ha ocurrido algún año, que de pronto hay algún alumno o alguna alumna que no se desempeña bien en los cortos finales. Ojo aquí, y quiero ser muy claro para que no haya confusiones. En primero común, cuando hablamos de desempeñarse bien o de trabajar bien, no estamos hablando de que sepáis dirigir o que sepáis hacer las cosas a nivel profesional, a nivel técnico. No, evidentemente para eso estáis en primero y para eso estáis en una escuela. No, cuando hablamos de ser profesionales hablamos de ser responsables y serios trabajando. Si un tipo se escaquea de las reuniones, si un tipo me viene el día de rodaje 2 horas tarde, me lo como con papas. Es decir, ese no pasa a segundo, pero vamos, ni por encima de mi cadáver pasa a segundo. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de desempeñarse bien. No importa que lo hagas mal, lo que importa es que intentes hacerlo bien. ¿Vale? Y damos por hecho que lo harás mal, porque es lógico. ¿Vale? Y yo seré, la mayoría de las veces, yo voy a ser vuestra referencia de tío cabrón, que es el que te dice, lo has hecho mal. ¿Vale? Pero no te lo digo para putearte, lo digo para que lo sepas, para que lo corrijas y para que no lo vuelvas a hacer, porque en eso consiste una escuela profesional. Es decirte, eso ahí fuera no lo hagas, porque si eso lo haces ahí fuera tienes un lío que flipas. Aquí no pasa nada, aquí va a haber alguien que simplemente te va a decir, no lo hagas así. ¿Vale? Entonces, esa es un poco la clave. Y luego dentro de eso sí que hay asignaturas que los profes os mandan trabajos, o por ejemplo guión, ¿no? Lo que os decía, en guión tenéis que presentar un guión, pues Sofía os lo va a puntuar, ¿vale? Os va a poner una nota, ¿vale? Entonces luego, yo siempre evidentemente llevo el recuento y el archivo de asignaturas que generan algún tipo de evaluación. Pues digamos, yo guardo esa información, por supuesto se os comunica a vosotros la nota que habéis tenido en la asignatura, etc. Y yo guardo esa información, sobre todo de cara al futuro, si necesitáis algún tipo de certificado oficial, para pedir una beca, para pedir un trabajo, yo qué sé, para una visa, para otro país, X, ¿no? Hay muchas circunstancias donde te pueden pedir que demuestres que has estudiado tal cosa y que lo aprobaste, ¿no? Pues bueno, entonces yo ahí escribís a la escuela se pone en contacto conmigo y yo hago pues el típico certificado de notas, ¿vale? O sea que todo eso más o menos lo tenemos controlado, pero en el caso primero común marzo es más o menos relajado. Es decir, lo importante primero común marzo es la asistencia, ¿vale? Es decir, es que nosotros veamos que venís y, bueno, evidentemente luego además hay otra gran ventaja que hay en primero común marzo, que es que como existe la modalidad online, todas las clases se graban. Entonces, incluso aunque faltes un día, tienes la opción de ver la clase grabada, ¿vale? Lo cual es una súper ventaja que, por ejemplo, no tienen los de octubre. Los de octubre, clase que se pierden, ¿vale? Luego, tema, ¿qué pasa si, por ejemplo, una de esas asignaturas que tienen nota, suspendes? ¿Vale? Imagínate, guión, por ejemplo, ya que estábamos con ese ejemplo. Va Sofía y te pone un 4. ¿Hay recuperaciones al uso como tal? No. No. A ver, en primero común, si a ti el curso lo tienes es que al final, insisto, primero común es un curso de todo, ¿vale? Por lo tanto, si tú el global lo tienes aprobado, pasas. Tienes aprobado el curso. Lo único es que no te podrías matricular en la asignatura que tienes suspendida en segundo, ¿vale? Es decir, si tú has suspendido guión, no podrías hacer segundo de guión. Pero nunca ha pasado esto. Quiero decir, si alguien suspende guión es porque le importa 3 mierdas guión. No creo yo que alguien que quiera estudiar guión no entregue el guión, ¿sabes? Al contrario, pues seguramente será la asignatura en la que más esfuerzo ponga, ¿no? Entonces, en principio, así es como más o menos lo organizamos, ¿vale? Digamos, aquí no tiene
no tiene la importancia superlativa que a lo mejor tienen otro tipo de escuelas o en otro tipo de cursos, ¿vale? De otro tipo de sectores, el aprobar o suspender, y mucho menos en primero por lo que os digo, porque bueno, al final también yo, pues, quiero decir, tenemos que entender que a lo mejor, pues sí, efectivamente, a lo mejor has suspendido guión, pero es que tú vas para sonido. Pues entonces, si vas para sonido, no te vamos a putear porque suspendas guión, ¿entiendes? ¿Vale? Que eso también es una cosa muy rara que tiene el cine, que claro, como hay tantas profesiones dentro del cine, son tan diferentes, es un poco esquizofrénico todo, porque en realidad el esquema mental de una persona que estudia sonido es completamente diferente al esquema mental de una persona que estudia guión, por ejemplo. O sea, es un venusiano y un saturniano, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, pues también somos conscientes de esa peculiaridad, ¿no? Sí. Claro, claro, claro. Los horarios de la parte teórica, bueno, a ver, sí, os cuento. Parte teórica, horarios de 7 a 10, hora española, ¿vale? Es horario nocturno, ¿vale? De 7 a 10, hora española. Digo lo de la española porque muchas veces, no sé si habrá algún caso este año, supongo que sí, porque normalmente siempre entre los compañeros y compañeras online siempre suele haber alguien que incluso toma el curso desde fuera, incluso desde Latinoamérica muchas veces, ¿no? Entonces es 7 a 10, horario español, toda la parte hasta julio, ¿vale? Y luego la parte de septiembre, las clases prácticas, lo que se hace es ampliar el horario, ¿por qué? Es decir, en vez de 3 horas pasan a ser de 4 horas las clases, pero en realidad no. A ver, sé que es un poco lío, me voy a explicar. Normalmente sois muchos en este grupo, ¿vale? Lo normal es que sea un grupo habitualmente entre 25 y 40 personas puede llegar a ver, ¿vale? Hemos tenido años de primero común marzo de 40 personas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo 40 personas 3 horas con 3 cámaras, no hacen nada, ¿vale? Entonces, lo que hacemos cuando llega septiembre es, en vez de 7 a 10, lo hacemos de 6 a 10. Y lo que hacemos es, de 6 a 8 viene la mitad y de 8 a 10 la otra mitad. Y ahí sí que todo el mundo toca, ¿vale? Es decir, las 3 cámaras que tenemos, o las 4 o las 5, no sé cuántas serán, claro, no es lo mismo. Fíjate, rinden más la mitad del curso 2 horas que todo el grupo 3, ¿vale? Entonces, para esas clases prácticas lo que se hace es eso, ¿vale? Se divide el grupo por la mitad y unos vienen de 6 a 8, otros vienen de 8 a 10 para garantizarnos y asegurarnos de que todo el mundo toca cámara, todo el mundo toca sonido, todo el mundo toca montaje, ¿vale? Y esos son los horarios. Y luego, evidentemente, los cortos finales, tanto el rodaje como el montaje, jornada completa. Desde primera hora de la mañana hasta que nos digan a qué hora hay que traer el equipo, ¿vale? Y otra cosa importante en los cortos finales, no es en absoluto obligatorio rodar aquí, ¿eh? Se puede rodar, o sea, dentro de la ciudad de Madrid podemos rodar donde queramos. De hecho, yo siempre, ya veréis cuando llegue el momento, yo siempre invito y fuerzo un poco como productor ejecutivo de los cortos que soy, yo hago un poco la función de productor ejecutivo, junto al jefe de prácticas, Luis Finol, siempre os intentamos presionar para que lo hagáis fuera de la escuela, ¿vale? Porque creemos que es una experiencia de rodaje mucho más real. Si tu corto ocurre en un piso, busquemos un piso, metámonos en un piso a rodar, ¿vale? Porque el plató parece muy cómodo, pero luego tiene muchas trampas, ¿vale? Para hacer bien un corto o cualquier cosa en un plató necesitas mogollón de pasta, de entrada, ¿vale? Porque montar un salón puede parecer fácil, pero no veis cómo canta un salón de decorados si no lo haces bien. Pero canta que flipas, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay 1000 detalles en una casa normal, ¿eh? Hay 1000 detalles que todos nuestros ojos y nuestra mente los tiene controlados, pero que no somos conscientes de ellos. Y que si no los ves, tu cerebro empieza a decir, no, eso no es una casa de verdad, ¿vale? Chorradas tipo los rodapiés, chorradas tipo los interruptores, chorradas tipo una mirilla mínimamente creíble en una puerta de entrada. Esas chorradas, ¿vale? Entonces, para los cortos finales podéis salir de la escuela y se os recomienda que salgáis de la escuela, ¿vale? Y, por ejemplo, para quien haga producción en los cortos finales, es una experiencia mucho más rica
y mucho más real de producción, tener que buscar una casa, organizar un traslado de equipo allí, tal cual, ¿no? Pues eso es un trabajo de producción real, eso es un trabajo de ayudantía de dirección real, ¿vale? No hacerlo aquí. Entonces, bueno, pues los cortos finales, tanto el montaje como el rodaje, sí que es jornada completa. Es desde primera hora de la mañana hasta por la noche. ¿Vale? Vamos por ahí. Uy, no oigo nada. Pueden caer en cualquier momento. Normalmente suelen caer entre semana, pero si se hacen varios, siempre hay alguno que suele caer en fin de semana. Pero hay, digamos, para nosotros no hay ni días de diario ni días de fiesta. Como tenemos, en estos 10 días hay que meter 4 cortos, pues los metemos, ¿vale? Entonces puede tocar un día de diario, puede tocar un fin de semana. Pues eso suele ser rápido, hasta donde yo sé, ¿eh? Suele ser rápido. Una vez que haces la prueba, normalmente en cuestión de días, un día, 2 días, 3 días, suelen avisar, ¿eh? No se suele demorar mucho. Sí, sí, sí. Mientras, o sea, de aquí a que empiece el curso, tenéis margen. Sí, ahora si queréis llamo a Carlos y le digo que venga y le preguntáis cosas. Nada, bueno, traduzco los de aquí, estaban preguntando la fecha límite para inscribirse, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente es hasta el que empiece el curso, ¿vale? Y eso, y todo el proceso de la prueba esta que os hacen hacer y tal, pues eso se os dice rápido, no suele demorarse mucho, ¿eh? ¿Cómo, perdón? ¿Prácticas profesionales, dices? No. No porque... No, y os explico por qué. Las hubo. Cuando empezó la escuela, los primeros años, sí que se intentó hacer acuerdos con varias empresas para que hubiese una pequeña bolsa de trabajo. Y al final se acaba descartando porque al final nos dimos cuenta de que lo que hacían las empresas básicamente es pillar peña para llevar cafés y para hacer fotocopias. Ya, pero es que eso, quiero decir, el esfuerzo que requiere para la escuela hacer eso, para que luego estés haciendo un trabajo que en realidad no se corresponde a lo que has estudiado, pues para eso, quiero decir, eso es igual de fácil que lo consigáis vosotros a que os lo consigamos nosotros. O sea, quiero decir, un curro de llevar cafés, ¿sabes? Entonces, no tenía mucho sentido institucionalizar una movida para que acabase siendo eso, ¿vale? Entonces, si alguien hubiese, yo qué sé, dicho... No, sí, venga, nos vamos a traer 4 chavales y chavalas para por ejemplo, una empresa de alquiler de luces para que carguen y descarguen camiones. Bueno, ahí sí, porque dices, bueno, pero estás cargando y descargando material profesional. Entonces, eso te permite saber que esto es un Fresnel, esto es un cuarzo y esto es un HDMI, ¿sabes? Pero llevar un café, pues chico, ¿sabes? Sí, sí, lo que pasa es que, ¿sabéis qué ocurre? Es un poco, es una putada, a ver, es verdad que es una putada que vosotros veis un poco a contrapié del resto, ¿vale? O sea, los de marzo, quiero decir. Por ejemplo, sí que hay un... a vosotros os va a pillar, por ejemplo, toda la época de los cortos finales de los de octubre. ¿Eh? Bueno, a ver, siempre hay cosas... en una escuela de cine siempre hay movimiento. Siempre hay movimiento entre los propios alumnos, entre los profes, ¿vale? Yo, por ejemplo, siempre lo cuento, no es que, pues, de hecho, no es que esté rodando yo una peli cada año, pero en nuestra peli tuvimos 25 alumnos y exalumnos trabajando en la película. Alumnos que estaban en ese momento en la escuela y exalumnos, gente que había salido de la escuela, ¿vale? Tuvimos en total 25, tanto delante como detrás de las cámaras. Esteban y yo no somos una excepción. Es decir, que eso, los profes, nosotros estamos aquí. Nosotros, esto, los que os gusta el fútbol, me entenderéis la palabra, nosotros siempre decimos que esta es nuestra cantera. Nosotros siempre estamos con el ojo echado. Yo, por ejemplo, mira, el año pasado, sí, ya el año pasado,
en febrero rodé un videoclip y, por ejemplo, mi directora de arte había sido alumna mía de primero el año anterior. Y me la llevé de directora de arte a un videoclip profesional, pagado y remunerado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la tipa me funcionó que flipas y pues vete para acá, ¿sabes? O sea que ese tipo de movimientos hay en la escuela. Los propios compañeros, alguien hace un corto, pues su grupito, su pandilla, su gente de confianza va para adentro, ¿no? O sea que, y de hecho incluso os digo más, es muy interesante que intentéis entrar en ese tipo de dinámicas en la escuela. Yo siempre digo que, mira, esto yo siempre lo comento y me parece importantísimo. La peña, hay mucha gente que se equivoca de percepción en una cosa. Se cree, cuando tú estudias cine, hay mucha gente que se cree que tú estudias cine y luego empieza tu carrera. No. Tu carrera empieza cuando entras por la puerta de la escuela. Para todos los que estudiéis aquí, luego ya dentro de 4 o 5 años me lo diréis. Para todos los que estudiéis aquí, vuestros primeros curros profesionales, o el 90% de ellos, os van a salir de contactos que habéis hecho en la escuela. Es así. Es decir, en esta profesión una de las cosas más valiosas que tenemos todos los que nos dedicamos a esto es nuestra agenda profesional. Es decir, la gente que has ido conociendo, qué números de teléfonos gordos tienes en la agenda, ¿vale? Bueno, pues vuestra agenda se empieza a hacer en la escuela. Todos hemos empezado a hacer nuestra agenda en la escuela, ¿vale? Y yo, por ejemplo, el primer curro que yo hice cobrando dinero me salió en su día por un profe de la escuela, un profe mío de cuando yo estudié, ¿vale? Es decir, que eso pasa, ¿vale? Digamos, no es que sea una cosa oficial que organiza la escuela, sino que es una cosa natural en una escuela de cine, porque además, sobre todo cuando estás estudiando, pues es cuando más inquieto estás, quieres hacer cosas, no paras, no sé qué. Entonces, y nosotros siempre estamos al loro con esas cosas. Aquí te diría que fácilmente, vamos, yo de los profes que conozco yo, que evidentemente hay muchos más profes de los que yo conozco directamente en la escuela, pero de los que conozco yo directamente, no hay ni uno que no se haya llevado alguna vez, por lo menos a un alumno en un rodaje una vez. Todos han llevado alguna vez a algún alumno o varios alumnos y alumnas a rodajes, todos y todas. O sea, es que es lógico además. ¿Vale? O sea que sí, esas cosas pasarán. ¿Algo más de la parte...? ¿En primero? Sí, bueno. Es que eso depende, es que hay como 8 segundos. Entonces, hay muchos horarios. A ver, en la escuela hay 4 turnos horarios. Hay de 9 a 12, de 12 a 3, de 4 menos cuarto a 7 menos cuarto y de 7 a 10. En esos 4 tramos hay clases de distintas cosas, distintos segundos, primeros, ¿vale? O sea que, pero en uno de esos 4, o sea, te digo ya que el horario nocturno casi, arte me decías, ¿no? El horario nocturno casi seguro que no, porque arte nunca ha entrado al horario nocturno. Pero depende de muchas cosas, habrá un grupo o 2 de arte, puede haber 2 grupos, porque hay años que si viene más gente se hacen 2 grupos, se hacen 2 turnos, eso depende, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, arte este año, si no me equivoco, creo que están de 9 a 12. Me parece, ¿eh? Me parece que sí. Más cosas. Por aquí, los online. ¿Tenéis alguna cosita por ahí? Hola. Una pregunta. Vamos. ¿Yo? Sí, dale. Nada, que yo sé que llego un poco tarde, pero claro, yo estoy haciendo ahora segundo de bachiller, entonces inscribirme para marzo me viene un poco mal tema selectividad y tal. He entendido que también se puede para octubre. En octubre hay otro grupo, sí. Vale, ¿y cuánto duraría? Curso escolar. 9 meses. En octubre los cortos finales se hacen en junio. Vale. O sea, hasta junio incluido. Vale. Y si yo me quisiera inscribir para octubre, tengo hasta octubre para hacer la prueba escrita y cosas así, ¿no? Sí. Vale. ¿Y el funcionamiento de la prueba escrita? O sea, tú una vez te inscribes, te dan la información, supongo, ¿no? Claro. Pero es una facililla, ¿eh? No os penséis que es
sea, no tienes que haber hecho una tesis doctoral en nada para hacer la prueba, ¿eh? O sea, que es una cosa... Es sobre todo, a ver, es principalmente datos personales para saber un poco de cosas de vosotros y de vosotras. Y luego nada, son 3 pruebitas más casi de ingenio, de creatividad, que no de hacerte un examen a ver cuánto sabes, lo cual además es que también os tengo que decir, es que me parece ridículo. Es decir, yo sé que hay escuelas que hacen exámenes de ingresos súper heavies. Vamos a ver, ¿para qué? ¿Para entrar primero? Entonces, ¿para qué estás entrando primero? Si ya tienes que saber cómo se llamaba el jefe del departamento de limpieza de Casablanca, ¿me entiendes? Es decir, es que no tiene puto sentido aquello. Ajá. Ajá. Sí. Y era una locura porque nos hacían pruebas en 3 etapas diferentes. Era una prueba de cultura general. Y la probaba, que, a ver, una prueba era como la gran decalcación, entonces las personas la tenían un poco más. Después era el segundo periodo, que eran las pruebas de apreciación audiovisual y de sonido, que la nota se fusionaba. Siempre tenían que tener más de 70 puntos. Ajá. Y si tú superabas esa prueba, entonces tenías derecho a la prueba de creatividad. Vale. Sobre la que te daban varios temas de que tú podías escoger o te daban una cierta cantidad de condiciones y en un tiempo límite tenías que poner todo un proyecto que te creabas en 30 minutos y entonces con todas esas pruebas hacían bueno, un promedio de notas y solo elegían 15 personas aunque se estuvieran presentando. O sea, al final es aprobar una oposición. Quiero decir, es que ya después de superar eso, que no te den un curso, que te den un título, ¿no? La primera vez que hice la prueba, quedé en el puesto 17 y eran las otras veces siempre lo que pasa es que lo que usted estaba diciendo, uno no entiende, por ejemplo, el sistema de educación de Cuba, que los profesores de la escuela de arte no estén de acuerdo, es que tú tienes que hacer una prueba de ingreso previa de historia de Cuba, literatura y matemáticas. Ajá. Ahora. Sí, los psicópatas. Mira, la prueba yo creo que sobre todo lo que busca es que los loquitos y loquitas intentar evitarlo y aún así se cuelan muchos. Aún así se cuelan muchos. Pero los que ya sean muy evidentes decir no. ¿Sabes? Porque luego complica mucho la vida. Pero no son pruebas de ese tipo que estás contando tú, que es casi más difícil aprobar la prueba que luego aprobar el curso, ¿sabes? Se ha reconectado, aparentemente. ¿Está qué? ¿Eh? Claro que se ha reconectado, digo. Ah, se ha reconectado. Ah. Oye, dile a Carlos que venga, que quién... No. Carlos, sí.
O sea que sí, que es sobre todo para eso, ¿eh? No es una prueba súper exigente y tal, porque a ver, es una escuela, pues lo suyo es que aprendéis aquí, para eso entráis, sobre todo para primero, ¿sabes? No sé si en segundo las pruebas serán a lo mejor un poquito más exigentes, no lo sé, ¿eh? Pero la de primero es muy básica porque coño, lo que tengáis que aprender lo aprenderéis aquí. Por ejemplo, hombre, a ver, a mí no me parece mal, a lo mejor de eso que comentabas tú, una prueba que aquí no la hay, ¿eh? Pero puedo entender a lo mejor que haya escuelas que hagan una prueba de cultura general, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, eso sí, si somos objetivos, eso sí es importante para esta profesión, ¿sabes? Si quieres escribir un guión, dirigir, o sea, tienes que estar conectado al mundo, tienes que saber cosas, porque si no tienes nada en la cabeza, ¿de qué mierda de historia me vas a contar, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, aquí sé que hay... Muy buenas, Javiero. Sí, es que había algunas preguntas de cosas más, digamos, no académicas. Entonces, nada, simplemente termino diciéndose eso, que o sea, lo que es... que yo, por ejemplo, aquí hay escuelas que incluso te hacen, por ejemplo, si tú quieres entrar a foto, te hacen una prueba que consiste en que ilumines una escena. Digo, pero entonces, ¿para qué mierdas entras a la escuela? O sea, tienes que saber iluminar. O sea, es que no entiendo. ¿Sabes? Es una cosa que me explota la cabeza, ¿no? Entonces, no, son pruebas muy asequibles, no os preocupéis por eso. Es más, pues eso, para distinguir estados mentales extremos poco interesantes. Bueno, aquí tenéis a Carlos, que es... Sí, estamos aquí también. Sí, de hecho, mira, toma, te paso el micro. ¿Vale? Bueno, os dejo con Carlos, que es, bueno, es uno de los jefes, uno de mis jefes. Muy amable. Uno de los dueños de la escuela, Carlos Iriar. Y, bueno, pues si tenéis dudas que se salgan de lo académico, digamos, yo creo que Carlos seguro que os puede resolver mejor que yo la historia. Pues nada, encantado. Las preguntas que tengáis vosotros o los online, escucho. Venga. Vale, con la matrícula, si yo, por ejemplo, me presento la solicitud a segundo, pero no se me coge, o sea, presento la solicitud de primero y segundo a la vez, a ver si me cogen en segundo, o cuando me digáis que no, me presento en primero. No, lo ideal es que presentes una solicitud. Lo ideal sería que la hagas en segundo y el profe va a valorar si no da el perfil y conviene que pases a primero. Y de todo. ¿Tendría que volver a hacer la solicitud o si no me cogen en segundo ya te derivan a primero? No, te derivan a primero, Claro. ¿En qué, para segundo, tú estarías interesado en qué? En dirección de arte. Ok, pues mira, Pablo Alonso, que es el director de esa diplomatura, lo valora, ve tus antecedentes, probablemente te llame por teléfono y te dirá, mira, no o sí. Y si no, te dirá, vete a primero. Ten en cuenta que la derivación, digamos, tú tendrías que hacer esa solicitud porque segundo de arte comienza en octubre. Ok. Vale. Este caballero, sin embargo, es director del primer año común, tanto en la edición que va en marzo como la que va en octubre, de octubre a junio. Por ejemplo, un poco al hilo de lo que estabas preguntando, a mí, por ejemplo, sí que me ha pasado alguna vez, casi todos los años hay algún tutor o tutora de segundo que me manda alumnos, ¿sabes? Que me dice, oye, mira, este o esta quería hacer segundo, pero le veo un poco justito. Incluso me dicen que lo valore yo también, ¿sabes? A veces, o sea que eso ya se hace a nivel interno. Tú, como dice Carlos, presenta la solicitud para segundo y si hay algún pero ya... Claro, o sea, las solicitudes para segundo, como dice Carlos, las valoran los tutores y tutoras de segundo, ¿vale? Y ellos son los que, bueno, pues, y como dice Carlos, efectivamente muchas veces incluso os llaman, oye, mira, he visto esto, pero a ver, cuéntame mejor, o mándame material, o lo que sea. Conviene que en esas pruebas que pidas para segundo, incorpores link con
trabajos que hayas realizado. Más cosas. Una vez que uno hace la prueba del sexo, uno es admitido. Cuando a uno se le notifica, se hace el pago virtual o el hasta aquí. Yo se lo pregunto, yo no sé de qué, si en España todavía no tengo cuenta bancaria, tendría que pagar en efectivo. Y entonces, a mí si me valdría mucho mejor, ¿no? Si te entiendo, a ver si te entiendo bien, porque como estás allá lejos no te escucho exactamente. Es una vez que te han dado el aprobado, tú recibes un PDF y en ese PDF se te indica que tienes 20 días para hacer un primer abono, que creo recordar que son 1.000 euros, que es lo que haces reserva de plaza. Y te proponen en ese PDF varias posibilidades de pago. Fraccionar el resto en 5 veces, o en 3 veces, o en 8 veces, creo que el máximo, no me lo sé de memoria, pero en ese PDF te viene de qué manera puedes hacer el pago de la matrícula. Te dan 20 días desde el momento que te envían el PDF, y eso hacemos una recomendación que siempre hacemos con todo. A partir de ese momento te enviamos el PDF y siempre pedimos que estéis pendientes, aprovecho que te tengo aquí, estate pendiente y revisa cada cierto tiempo la carpeta spam, porque Internet es así y puede caerte en spam una comunicación. Vale. En caso del curso de arte de segundo, ¿estaban en la beca previsto para conocer sus familiares por rentabilidad o cómo va esa beca? Hay varios. Tú ten en cuenta que diferencia lo que son los criterios que utiliza el Estado habitualmente para dar una beca, que se mueve por criterios socioeconómicos. Nosotros no es el caso, no somos una ONG, sí, tenemos que mantener esto que tú estás viendo aquí, por lo tanto, también incorporamos un criterio como de tipo artístico, académico, tenemos que ver madera en ti para la concesión de una beca. Quiero decir, nos interesa, sí, obviamente, valoramos aquellos perfiles que tienen limitaciones económicas, pero solo con limitaciones económicas no es suficiente. Tienen que ser limitaciones económicas sobre una persona que realmente veamos que tiene condiciones para la expresión cinematográfica, para elaboración de discurso, para el cine o la televisión. Tiene que tener materia prima, proteína. Dime, ¿tú querías hacer? La misma. Los online, ¿tenéis alguna duda, alguna pregunta? Sí, hola, buenas. ¿Se me escucha? Se te escucha. Vale, bueno, esta pregunta creo que se ha planteado ya, es bastante similar, pero para yo asegurarme. Estoy bastante dudosa entre si acceder directamente al año común o si probar suerte con el segundo año ya específico. A mí me interesa lo que es la dirección de foto, entonces os quería preguntar a la hora de valorar la experiencia que requerís, si realmente con trabajos que haya podido yo hacer en la universidad previamente puede servir o buscáis algo más profesional o bastante más experiencia. Si nos cuentas en breve y resumido que has estudiado previamente, podemos hacer una aproximación, pero siempre, como señalaba Juanfer hace un momento, son los directores de diplomatura quienes dan el aprobado, ¿no? Pero si nos cuentas muy breve, te podemos aproximar a algo. Bueno, yo he estudiado, este año finalizo el grado en comunicación audiovisual y en mi carrera sí que he tocado un poco los campos que estáis contando del año común, por eso yo como que ya tenía claro en lo que me quería centrar y por eso barajaba la posibilidad de pasar directamente a este segundo año. Entonces a mí lo que me inquieta es, ¿tengo suficientes cosas que mostrar o no? Ok,
Tengo dos preguntas porque tú tienes, o sea, te propones acceder a segundo de fotografía. Y justamente comunicación audiovisual, no sé dónde has estudiado, pero si me dices en la Complutense, pues te tengo obligatoriamente que preguntar cuántas horas de rodaje tienes y con qué cámaras. La Complutense es muy deficitaria. Si has estudiado en la Carlos III es un poquito más completa, depende. ¿Dónde estudiaste? Yo en Gandía, en la Politécnica, en la Universidad Politécnica. En la Politécnica, no la conozco, lo siento. No sé. ¿Tienes buenas referencias? No, o sea, conozco gente que curra ahí. ¿Qué Me podría enterar, pero bueno. Pero yo creo que eso es un poco lo mismo que comentábamos antes con Sí, ella, ¿no? haz la prueba para segundo Claro. y ya Óscar. Y Óscar Durán, que es el director, es quien va a valorar tu prueba. Vale, perfecto. ¿Tienes rodajes en la prueba? Lo mismo si escuchaste lo que le decía, ¿cómo es tu nombre? A Cristina, lo que decía Cristina. Incorpora link con cuestiones, con rodajes en los cuales hayas participado. Vale, vale, perfecto. Muchas gracias. Nada, a ti. Sobre todo, bueno, una cosa que... perdón. Una cosa un poco, como está saliendo este tema, lo que sí os comento es que Eres Aina, ¿verdad? La que estabas hablando ahora. Sí, sí. Aina. Evidentemente, cuando mandéis materia, por ejemplo, tú estás interesada en foto, tú en arte, si mandáis material de cosas que hayáis hecho, a ser posible de ese departamento, porque eso es lo que os va a pedir. Por ejemplo, en este caso, Óscar, que tú hayas hecho un corto de ayuda direccional, le da igual. ¿Me explico? Es decir, lo que a él le interesa son curros que hayas hecho en departamento de iluminación o cámara, ¿no? O arte, en el caso de los de arte, o ¿no? Exacto. Las cosas del portfolio que te enseñamos tiene que ser todo algo profesional o te podemos mostrar un portfolio que cosas que hemos hecho por nuestra cuenta con amigos, vaya. Yo creo que lo que os van a pedir es cualquier cosa que sea enseñable. Que permita valorar, claro. Porque a veces hay cortos profesionales que... No, iba a decir que a veces hay cortos profesionales que es mejor esconder en un cajón y hay cortos amateurs en los que puedes ver muchas cosas y mucha información del alumno o de la alumna, ¿sabes? Puede haber, por ejemplo, en un corto amateur muchas veces pues, va a haber muchos fallos técnicos o va a haber mucho tal, pero normalmente nosotros que ya tenemos mucha experiencia y tal, sabemos ver entre líneas cosas, ¿sabes? De decir, bueno, pues esto evidentemente no lo sabe pues, porque alguien se lo tiene que explicar, pero mira qué buena intuición aquí para hacer esto, para resolver aquello y tal, ¿no? Entonces, en principio te van a pedir cualquier cosa que sea enseñable relacionada al departamento en el que te quieres matricular. ¿Sabes? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo se inicia el proceso para aplicar al segundo directamente? Pues yo creo que en el mes de abril. En el mes de abril. Lo que pasa es que esta sesión informativa... O sea, que si hacíamos la solicitud ahora era para marzo. Aún no podemos hacer la de octubre. No, todavía la de octubre no está abierta. Claro. Aquí, digamos, la sesión informativa esta de hoy está para el primer año común que comienza el 21 de marzo y acaba el 15 de octubre. ¿No? Es una edición que tiene cambios en la estructura, pero es básicamente la misma que hemos comenzado en octubre y acaba en junio. Es que no podíamos ir a la otra. Exactamente. Pero ten en cuenta que si no, digamos, tú podrías a partir de abril, creo que abrimos la convocatoria de octubre. En abril podrías pedir esa segunda. Que te dicen que no, pues te apuntas en el primer año común que comienza en octubre. ¿No? Esencialmente es el mismo, el director es el mismo, los profes son los mismos, es un poco más caro y no hay beca. Son las únicas dos diferencias. ¿Alguien más de los online? ¿Alguna pregunta más por ahí?
Hola, ¿yo? Hola. Dale, dale. Te oímos. ¿Marta? Ah, vale. Perdón, que pensaba que había otra persona. En, en el curso en el que no vale beca y que sería un poco más caro, ¿el precio de la matrícula cuánto vale? El precio de la matrícula de octubre. El precio de la matrícula de octubre son 5.200 euros y no hay beca. No tenemos programa de becas en octubre. Vale. Y si queréis, para que no haya misterio, lo explico muy rápidamente por qué este sí la tiene. Lo he y explicado el... yo antes. Ah, Lo que ok, pasa listo. es que creo que Marta ha llegado tarde. Ah, vale. Es por el tema de las prácticas, básicamente. Claro. Es por el tema de las prácticas, por un lado, y luego porque este primer año que va de marzo a octubre, está hecho para una parte de la demanda que tenemos, que son alumnos latinoamericanos. En Latinoamérica acaba el ciclo académico en torno a noviembre, diciembre, y entonces cuando se quieren matricular aquí, les decimos, vale, empezamos en octubre. Claro, le está proponiendo que se espere un año en blanco, con lo cual decidimos incorporar este primer año que comienza de marzo a octubre para esa demanda. Luego que hemos descubierto que son más españoles que latinoamericanos los que se interesan, pero bueno, así es la vida. Sí, pero bueno, siempre hay... Claro, gente de ahí. exacto, siempre hay latinoamericanos. Y en el tema de las becas, básicamente se pensó porque para Latinoamérica el cambio de moneda es muy desfavorable para ellos, ¿no? Por eso se pensó el tema de becas, pero insisto, las becas también están abiertas a españoles, no son específicamente para latinoamericanos. Vale. ¿Respondido, Marta? Sí, muchas gracias. Nada. Cuando hablan de matrícula, dice Clarisa, se refieren al pago de la anualidad. Exactamente, sí. Aquí Clarisa debe, seguramente la comparto, ya que el resto, los que están aquí no la pueden ver. Pregunta Clarisa si... lo están viendo. Bueno, pues a ver, la comento. Dice, cuando hablan de matrícula, pregunta Clarisa, si se refieren, en la palabra matrícula, se refieren al pago de la anualidad. Efectivamente, había en algunos países de Latinoamérica todavía la palabra matrícula significa una especie de pago anticipado que se hace es como un alta, como reserva de plaza. Lo que aquí es la reserva de plaza. Lo que aquí sería reserva de plaza. Pero lo aclaramos, Clarisa, matrícula es el coste total, incluido los materiales que vas a utilizar, incluido todo, es el coste total de lo que pagas por tu formación de un año. Es anual, exacto. Perfecto, muchas gracias. Nada. Muy bien, pues ¿algo más por aquí o por allí? ¿No? Pues nada, levantamos la sesión. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber venido y a los que están online. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Chao, chao. Y... Sé que tengo que apagar esto y no sé cómo es. Ahora te lo... Okay.